de sus instituciones, en este caso Sudeban, y con los instrumentos legales que tiene, puede funcionar como un Estado que regula, que supervisa, que controla el sistema financiero nacional. El sistema financiero no es un electrón libre que puede hacer y deshacer. Tiene en el Estado el ente regulador. De manera que el Estado venezolano, en estas horas, decidió intervenir un banco porque el banco tiene en sus índices, en sus indicadores económicos, en su comportamiento en los últimos por lo menos 6 meses, dificultades en su actuación. Las autoridades del Estado venezolano observaron que temas como, por ejemplo, el descalce, la relación entre el patrimonio que tiene el banco y los pasivos que tiene el banco, estaban en una situación crítica. Observó cómo, por ejemplo, el Banco Federal tenía problemas en la Cámara de Compensación. Vale decir, todos los días, cuando se cruzaban los cheques emitidos a favor del banco, en contra del banco, esta institución tenía que recurrir a la overnight, es decir, a pedir prestado a las otras instituciones para atender sus obligaciones diarias. Y observaba, por ejemplo, cómo tenía problemas, algún déficit en lo que se llama el encaje legal, vale decir, la obligación que tiene cualquier banco de colocar un porcentaje determinado fijado por el Banco Central de Venezuela en el Banco Central de Venezuela de cada bolívar que ahorre, 17%. Allí se observaba una tremenda dificultad. Por estas razones de tipo técnico-económico que hablaban de una situación de dificultad en la solvencia del banco, el Estado interviene y tiene la obligación de intervenir. Ahora, el responsable de la crisis del federal no es el gobierno, no es el presidente Chávez, no es el presidente de la superintendencia de bancos, son los señores que conducían esa institución financiera que, por cierto, desde octubre del año 2009 venía siendo observada y con decisiones administrativas que tomaba el propio Estado para tratar de salvarla. Esto debe quedar claro porque hay una campaña mediática de parte de los sectores de la derecha, ¿verdad?, tratando incluso de exacerbar un poco, ciertamente, la preocupación que genera la intervención de un banco en los clientes, en los que allí tenían sus ahorros, para tratar de transmitir como el que sí se decidió la intervención del banco por una razón política y no por una razón estrictamente técnica. Por eso los responsables de la crisis del federal son los dueños de esa institución financiera que la llevaron a la bancarrota. Ahora el Estado interviene y está observando las posibilidades técnicas de rehabilitarlo o de liquidarlo, pero en todo caso sobre la decisión muy firme, legal, ¿verdad?, de que los ahorros de la inmensa mayoría, el 96% de los venezolanos y venezolanas que tenían sus ahorros allí, como siempre, y en respuesta de manera solidaria y legal, el Estado va a garantizárselos, tal y como ha ocurrido en las pequeñas crisis financieras que se han generado en los últimos años. Rodrigo, yo quisiera, porque usted ha tocado un punto importante y es el hecho de que cuando se anuncia esta intervención a puertas cerradas del Banco Federal, pues precisamente Nelson Neserane habla de un plan del gobierno de estatizar la banca privada nacional y ayer el presidente Chávez desmentía ese rumor. Vamos de inmediato a escuchar esas declaraciones del presidente Chávez y luego le voy a plantear una pregunta muy específica que tiene que ver primero con esa supuesta intención del Estado de estatizar el sector privado de la banca y la estabilidad en la cual se encuentra este sector. Ya la asociación bancaria, Juan Carlos Escoté, decía que este semestre van a tener grandes ganancias. Vamos de inmediato a recordar palabras del presidente Chávez. Nadie crea, porque sería una locura además que Chávez, que nuestro gobierno tiene algún plan para estatizar todo el sector económico venezolano. No, no. Nosotros necesitamos un sector productivo en manos de pequeñas y medianas empresas, pero que se asocien con el gobierno. ¿Cómo se puede construir un país con unos empresarios declarándole la guerra al gobierno cada rato? ¿Cómo es eso? El empresario es para trabajar, ¿vale? Con sus trabajadores, para estudiar. Y el gobierno tiene que apoyarlo. Está obligado a apoyarlo.
Pero ¿cómo va a apoyar uno a quien le hace la guerra a un pueblo, a quien explota a los trabajadores, a quien incumple la Constitución, a quien acapara, especula, roba, saquea, miente? Es un quiste dentro del sistema económico, del sistema financiero bancario nacional. Esta situación del Banco Federal no es una situación que se extienda a toda la banca, Rodrigo. No, mira, yo creo que, y esto por supuesto es una opinión que me compromete solo a mí como economista, como observador de estos hechos económicos, yo no tengo duda en este momento de que efectivamente en estos últimos años estamos viviendo un proceso en el sistema financiero venezolano de adecuación del sistema financiero. Creo que hubo un momento de una expansión que no se correspondía con el tamaño real de la economía venezolana en términos de instituciones financieras instaladas en nuestra sociedad. Llegamos casi a bordear las 60 instituciones financieras, y creo que en este momento ciertamente donde están depositados, oye, casi el 90% de nuestros ahorros, allí hay una situación de solvencia sin ninguna duda. Es decir, los venezolanos y venezolanos podemos saber que tenemos unas instituciones financieras altamente capitalizadas, con indicadores de solvencia y de liquidez importantes, que incluso en estos años se ha movido un tema capital para la rentabilidad del sistema financiero, que es el de la intermediación financiera. Ello ha mejorado. Estoy hablando de la capacidad de los bancos, de las instituciones financieras, de prestar, de atender la demanda de crédito productivo, el crédito personal. Eso se ha incrementado. Vale decir que nosotros estamos un poco ya muy lejos de aquellos tiempos en los años 80 y 90, donde la banca en más de un 70% básicamente tenía una rentabilidad, era especulando contra la moneda, era especulando con los títulos valores de la República. Hoy hay una mayor presencia, en un promedio un poco más del 50% de intermediación financiera, y eso es importante a los efectos del mediano y largo plazo del sistema financiero. Pero creo que estamos frente a un proceso de adecuación del sistema financiero, y eso es bien bueno. Vale decir que aquellas pequeñas arrugas que se vayan presentando puedan ser resueltas. Lo importante es que tenemos un Estado, ¿verdad?, que actúa. Esto es muy distinto a los años 80 y 90, donde las instituciones del Estado que tenían la obligación de observar, de regular lo que estaba pasando en el sistema financiero, eran cómplices, habían sido capturadas por los banqueros. Acuérdense de todas aquellas relaciones que existían, en la cual tú tenías al presidente del Banco Central de Venezuela, era al mismo tiempo el vicepresidente del Banco Latino. Eso llegó a pasar en este país. Es decir, los banqueros coparon las instituciones, decidían quiénes eran los ministros de Finanzas, decidían quiénes eran los superintendentes de bancos, y aquí no había ninguna regulación ni ningún control. De manera que aquellos venezolanos que estaban con sus ahorros en el Banco Federal tienen que tener la conciencia o saber, asumir que el Estado intervino para salvaguardar sus ahorros, y los va a salvaguardar y los va a proteger. Esperemos entonces, digamos, las decisiones que se van a tomar en el marco de la ley. Tienen hasta 60 días para ver si se puede rehabilitar, si se va a liquidar. Ojalá se pudiera rehabilitar la institución financiera o fusionarla con alguna de las instituciones del Estado. En todo caso, va a haber una respuesta, como ya ha quedado demostrado el año pasado, la respuesta contundente, solidaria, muy firme del Estado venezolano en esta materia cuando se produce estas pequeñas crisis, ¿no? Yo quisiera, ya hemos hablado, Rodrigo, en calidad de economista, de las causas objetivas que generaron la intervención a puertas cerradas de este banco, pero tú también eres líder político del Estado Zulia, y aquí se está presentando un fenómeno muy curioso, y es el hecho de que se quieren negar esas causas objetivas que ya desde hace 8 años, en una primera instancia, y luego desde octubre del año pasado, se vienen presentando con este banco,